7 de la mañana con 17 minutos. Está aquí, como lo anunciamos, Paul Granda, secretario de la Política. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Acabamos de dialogar con el doctor Carlos Estarellas y a él le pareció blanda la reacción, la respuesta del gobierno ecuatoriano frente a las afirmaciones de Nicolás Maduro y del presidente Evo Morales respecto del caso del expresidente Rafael Correa. Él consideraba que había que escalar hasta el nivel de la ruptura diplomática. Le quiero preguntar cuáles han sido las consideraciones para dar la respuesta que en efecto se dio y qué es lo que espera el gobierno como contrapartida de esta expresión o manifestación de desagrado en torno a estas declaraciones. Buenos días. Buenos días. Mire, yo creo que uno de los temas más importantes, digamos, en las relaciones entre dos países es tener la información con veracidad y con objetividad. Nosotros hemos tomado esta actitud, que es una actitud firme, de respeto a la soberanía, en este caso del Estado, y el Estado no solo lo conforma la función ejecutiva, lo conforman todas las funciones del Estado y por supuesto la función judicial. Y decíamos, es importante que en este tipo de eventos o de eventualidades, lo mínimo que puede hacer un Estado amigo, un país amigo, porque nosotros obviamente apreciamos profundamente al pueblo venezolano, al pueblo boliviano, es consultar sobre lo que está sucediendo en el Ecuador, y esas consultas no se han dado. Es decir, los pronunciamientos de los dos presidentes a nosotros nos parece que son absolutamente fuera del contexto y del conocimiento de la realidad. En el Ecuador, tiene que estar absolutamente claro, existe una independencia de los poderes. Es decir, yo no sé cuál es la costumbre o o las consideraciones que se ha tenido respecto de esa independencia de poderes en el Ecuador en las últimas décadas, pero lo que tiene que estar claro es que nosotros en este gobierno, en este año de ejercicio de gobierno del presidente Lenín Moreno, hemos hecho y hemos respetado absolutamente todas las funciones del Estado, y obviamente en el marco de sus competencias se presume que dichas acciones, dichas decisiones son legítimas. ¿Qué debían entender los presidentes de Venezuela y Bolivia antes de emitir sus declaraciones? Digamos, comprender qué es lo que está sucediendo en el Ecuador. Y la coyuntura actual, la realidad actual del Ecuador es que existe independencia de poderes, que el Ejecutivo no va jamás a utilizar ningún tipo de herramientas para incidir en una decisión judicial. Por eso es que para nosotros nos parece que hay que diferenciar dos cosas. Es decir, no se puede utilizar un discurso político para justificar un tema judicial. Y nosotros respetamos las decisiones judiciales y además respetamos y no solamente promovemos el derecho a la defensa que tenga no solamente en este caso el exmandatario, sino cualquier ciudadano en el marco del ejercicio, obviamente, y el respeto de la Constitución y de las leyes, pero no se puede efectivamente hacer afirmaciones por parte de los mandatarios de otros países como que existe una presión a la justicia. La pregunta sería, ¿de quién? Que nos diga quién está presionando a la justicia, cómo se está presionando a la justicia, cuándo se ha presionado a la justicia. Este gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, es un gobierno profundamente respetuoso de las instituciones del Estado, más allá de que tomen las decisiones o que se pueda o no se pueda estar de acuerdo con las decisiones, pero quienes tienen que tomar decisiones judiciales son los órganos jurisdiccionales, es la justicia, y ellos sabrán obviamente defender sus puntos de vista y las decisiones que van tomando en uno o en otro proceso. Ahora, la reacción de los mandatarios de Venezuela responde a esta tesis internacional de que hay una suerte de campaña en contra de los presidentes progresistas de América Latina y que el instrumento de persecución son los sistemas judiciales. En el caso ecuatoriano están absolutamente equivocados. Yo no puedo hablar por Venezuela, no puedo hablar por Brasil, no puedo hablar por Bolivia. Somos respetuosos de las decisiones de cada uno de estos países y de sus funciones del Estado, pero en el Ecuador no existe manipulación de la justicia. Y si es que alguien dice que existe manipulación de la justicia o que estamos utilizando la justicia, el Ejecutivo, para perseguir a alguien, que nos diga cómo, quién, cuándo y en dónde. Y eso no está sucediendo en el Ecuador. Nosotros vamos a defender la independencia de los poderes. Por supuesto, somos respetuosos de sus decisiones. Cada uno y cada una de las instituciones tendrá que tener todo el sustento y la argumentación para tomar las decisiones que tome, pero no se puede querer de alguna forma establecer una especie de cortina de humo para que se diga que el Ejecutivo está utilizando o está persiguiendo a alguna persona, ¿no? Toda acción busca una reacción. ¿Qué espera el gobierno de Ecuador luego de esta expresión dada a los presidentes de Bolivia y de Venezuela? Para empezar, que los países se informen, que sepan lo que está pasando en el Ecuador. Yo entiendo que pueda haber, digamos, una especie de entendimiento equivocado de lo que pasa en el Ecuador, porque por ahí pueden creer que hay una especie de manejo desde el Ejecutivo de la Justicia. No, de ninguna manera, que quede absolutamente claro.
el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, no interviene en las otras funciones del Estado. Yo lo dije ayer públicamente en un medio internacional, que se diga si es que ha habido alguna presión del Ejecutivo a la jueza que está llevando la causa. Que se diga si ha habido alguna presión al señor fiscal respecto, que dicho sea de paso, entiendo que tienen dos posiciones algo distintas, tanto el fiscal como la jueza. Entonces no se puede hacer una afirmación tan graciosa en donde se quiera decir o se quiera insinuar de que el gobierno está presionando. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, pero tampoco vamos a encubrir. Creemos también, estamos convencidos como Ejecutivo de que todos debemos estar sometidos a la ley y que tenemos además el derecho a la defensa. Nadie, por más importante que sea o haya sido, no puede estar sometido a la Constitución y a la ley, a los jueces, y rendir cuentas cuando tenga que rendir cuentas en los ámbitos en donde se tenga que rendir las cuentas. Pero tampoco la justicia es una herramienta, Eduardo, de persecución, y el Ejecutivo jamás va a intervenir ni va a presionar a ninguna otra función del Estado para perseguir absolutamente. ¿Qué tan rápido puede surtir efecto el pedido al Interpol? Miren, yo no conozco ese tema respecto ya del procedimiento como tal. Creo que no es al Ejecutivo al que le corresponde contestar esas preguntas, eso le corresponde a la función judicial. Yo entiendo que hay un procedimiento de carácter internacional, nosotros obviamente no vamos a intervenir en ese ámbito porque no nos corresponde, salvo que esté dentro del ámbito de la competencia de alguna Secretaría de Estado, pero cumpliendo con una orden judicial, pero de ninguna manera nosotros, digamos, tenemos que ejecutar o tenemos que de alguna manera implementar una decisión de esas características. Entiendo que hay los canales regulares y hay comunicaciones ya de Estado a Estado. El expresidente Rafael Correa ha llamado a sus seguidores a manifestarse en la vía pública, a hacer una manifestación, y seguramente será este el inicio de una serie de eventos o de expresiones públicas en apoyo o en respaldo. ¿Cuál será la actitud del gobierno del presidente Moreno frente a este tipo de manifestaciones? El gobierno no criminaliza la protesta, no vamos a perseguir absolutamente a nadie, ni vamos a activar juicios, salvo que exista alguna violentación contra el orden público, contra la propiedad privada. Por supuesto nosotros creemos que la gente tiene todo el absoluto y derecho a protestar, pero insisto, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el orden judicial, otra cosa es el orden político. En el orden político pueden haber respuestas y pueden haber diferentes puntos de vista, pero en el orden judicial que la justicia sea la que prime y sobre todo que sea la verdad, y ahí hay ámbitos en donde por supuesto también debe estar garantizado el derecho a la defensa, ¿no? Nuevamente, ¿qué va a hacer el gobierno frente al Reino de Bélgica, ante el cual el expresidente Rafael Correa ha dicho que va a solicitar asilo político? Es decir, va a demostrar o va a someterse a un proceso en el cual debe demostrar que él es un perseguido político. En contrapartida, ¿qué hará el gobierno? Bueno, en nuestro caso, insisto, si la función judicial dictamina, determina los procedimientos a seguir en este caso, por supuesto, y tiene que intervenir el Estado ecuatoriano, nosotros tendremos que intervenir, pero lo haremos en el ámbito de nuestras competencias, lo haremos obviamente cumpliendo con una resolución que viene de un órgano autónomo, de un órgano jurisdiccional que tiene todas las competencias y las atribuciones que establece la Constitución. Pero yo quiero reiterar, Eduardo, que quede absolutamente claro que estamos viviendo en este año de gobierno, en un año de gobierno democrático, plural, respetuoso, y en donde creemos que la única forma de consolidar la democracia en el país es respetando a las instituciones, es decir, respetando al Consejo de Participación, respetando a la función judicial, respetando a la función legislativa, como no puede ser de otra manera. Es decir, tal vez la gente o algunos actores políticos creen que estamos en otro momento, en donde de alguna forma existía o podía existir algún tipo de control. No, no existe ningún tipo de control, porque somos demócratas, somos plurales, somos respetuosos de la independencia de poderes. Para ir concluyendo este diálogo, al parecer el impacto inicial que todo esto ha causado está más en el ámbito internacional. En el ámbito interno, en el ámbito de la política local, ¿cuál ha sido por el momento el impacto o qué esperaría usted? ¿Un nuevo realineamiento, por ejemplo, a nivel de los seguidores, de los asambleístas en torno a esta controversia, en torno a este caso? ¿O considera usted que este proceso ya ha sido adecuadamente informado y adecuadamente asimilado por los actores políticos locales? Mire, yo creo que hay que aprender a diferenciar los temas.
Uno puede tener una posición política y la posición política tiene que ser absolutamente autónoma de las decisiones de los órganos judiciales. Si los órganos judiciales toman un camino, tendrán obviamente todos los sustentos y los argumentos del caso, y obviamente los jueces serán quienes tienen que responder frente a sus actuaciones. Yo creo que en el ámbito político hay que ser respetuosos de las decisiones de las otras instancias del Estado. Yo creo que de ninguna manera este tema debería incidir en el tema político. Yo creo que el tema político debe tratarse en ese ámbito. Yo creo que hay temas importantes de interés nacional. Por ejemplo, tenemos que sacar adelante la economía del país, tenemos que hacer causa común en las diferentes instituciones del Estado. Es importante reinstitucionalizar las otras funciones del Estado. Estamos en un proceso en marcha a través del Consejo de Participación Ciudadana, eso no podemos perder de vista. Es necesario efectivamente fortalecer estas instituciones que nos permita fortalecer la democracia y finalmente que el Estado dé respuestas eficaces a las necesidades de la gente, del ciudadano que nos está escuchando en su hogar. Es decir, yo creo que hay que apuntar hacia eso, un Estado que sea activo, un Estado que garantice la salud, que garantice la educación, pero sin democracia es imposible hacerlo. Si bien habría que preguntarle al canciller, pero entiendo que, digamos, estas comparecencias públicas del equipo de gobierno que hizo manifestación pública respecto de la posición del gobierno, de alguna manera es un trabajo coordinado. Yo le pregunto, ¿cuál será el llamado a los embajadores, a los representantes diplomáticos de Venezuela y Bolivia en Ecuador? ¿Qué Primero, que estén plenamente informados, y segundo, que efectivamente rectifiquen en sus puntos de vista respecto de que exista una intervención política, que se diga de quién, que se diga de qué forma, que se diga cómo, cuándo, quién hizo ese tipo de intervención, y que tengan claridad de que en este país se respetan los derechos de las diferentes instituciones y que en este país existe democracia plena. Paul Granda, secretario de la Política, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. Hacemos un brevísimo corte, regresamos. En la ciudad de Guayaquil se encuentra ya Enrique Herrería, ex asambleísta por Madera de Guerrero y abogado. Con él estaremos conversando sobre la Ley Orgánica de Comunicación.